Bien, bienvenidos jóvenes, les saluda la docente Erika Espinosa Gamboa, quien apoya en la Cátedra de Investigación Formativa y Programas de Titulación. Recuerden que estamos en la fundamentación teórica, ya estamos en la semana 3, estudiantes, bachilleres, ¿no? Entonces es muy importante que agenden tiempo en sus cargas. Dentro de la tarea que se asignó en la semana 3, de acuerdo a nuestro sílabo, ya nos toca trabajar antecedentes para determinar nuestra matriz de consistencia. Y hay una pregunta de titulación, y usted lo ha hecho muy bien, mi querido bachilleres de este grupo, están bastante adelantados. Me dicen, ¿cuál es la diferencia entre una base teórica y un antecedente de tesis nacional e internacional? Porque es diferente, ¿no? El citado es diferente, el comentario es diferente, la parte práctica. Hoy día vamos a despejar esa duda y vamos a revisar trabajo para que usted tenga aclarado ese punto y esté alineado a su título de investigación y por supuesto a sus variables. Para aclarar esta duda, primero comencemos. ¿Qué es una fundamentación teórica? Es una síntesis analítica, quiere decir, hacemos la información que has conseguido. Puedes leer artículos científicos, libros, etcétera, de los principales buscadores, ¿no? Recuerda que hay 8 razones importantes para que alimentes no solamente las citas en APA de estilo 7, sino la referencia bibliográfica. Esa referencia que va enlazada es como un Profesora, matrimonio. disculpe, se está viendo solamente su drive y no la presentación. Discúlpeme. Otra vez. Gracias por hacerme acordar. Muy bien. Recordando el tema de hoy, Fundamentación Teórica, semana 3. Estamos trabajando, como le volví a comentar a los jóvenes. Hay jóvenes que están muy adelantados, están leyendo mucho. Por ahí algunos grupos ya me están preguntando en interno a través de la delegada y a través de los medios digitales, profesora, ¿cuál es la diferencia entre las bases teóricas y el antecedente según autor de tesis, ¿no? Vamos a resolver eso. Nos toca en esta semana la fundamentación teórica. Te saluda la magíster Erika Espinosa Gamboa, docente de investigación formativa y programas de titulación. Y refrescando lo que habíamos comentado hace un momento, la fundamentación teórica tiene una base metodológica, es una síntesis. Usted va a leer libros, artículos científicos, tesis, de un tope de 5 a 7 años máximo, según la guía de la universidad. Aquí usted tiene que parafrasear, son citas parafraseadas, es decir, usted elige los fragmentos de la lectura que a usted le parece conveniente de acuerdo a sus variables, a su problema de investigación, a su línea y por supuesto a lo que usted considere importante y de alto impacto en su redacción. ¿Quién lo dice? Vara, quien aduce que la fundamentación teórica también va de la mano con su referencia bibliográfica. Recuerden que cada cita tiene que ir con su cita en referencia bibliográfica y tiene que ir en orden alfabético con un tope de 5 a 7 años, ¿no? Recuerden que las citas tienen el tope de 5 a 7 años máximo, ¿no? Además deben ir de la mano, ¿no?, con las referencias bibliográficas, ¿no? Eso va desde la primera clase. Eso es parte de su puntaje. Si usted sabe parafrasear y hacer bien su referencia, créeme que ya tiene el 50% de aprobación. Si usted respeta esa, se le llama ética en la investigación y eso es un capítulo dentro de la tesis. Está respetando la referencia bibliográfica y el citado desde el primer día que usted toca la lectura de sus fuentes de investigación. Para ello vamos a diferenciar, como le comentaba, cuál es la diferencia de las bases teóricas, conocido como el famoso marco conceptual o bases teóricas de todo el marco teórico. Y dentro de ello también está incluido los antecedentes, ¿no? Ahí estábamos, justo me estaban comentando, profesora, cuáles son las razones para respetar, ¿no?, la cita bibliográfica. Si antes no había esa exigencia académica, ¿quién lo dice? Como le comentaba, SUNEDU ya desde el año 2018 procedió a dar licenciamientos hasta el año que sigue, ¿no? Hay muchas universidades que están luchando justamente por mantenerse en ese licenciamiento. Estas son las 8 razones por las cuales debes revisar la bibliografía y respetar el derecho de autor. Te previene de errores cometidos en otros estudios semejantes a los que estás trabajando. Te orienta y guía en tu estudio, ¿no? Porque una cosa es escribir en cero y otra cosa es escribir de alguien que ya tuvo la delicadeza de compartir lecturas. ¿Cómo lo vas a hacer? A través de tu trabajo de tesis. Amplía tu horizonte, es decir, te ayuda a leer más y vas más lejos de donde normalmente llegas. Delimita el área de tu investigación. Eso quiere decir que ya no expandes mucho, sino que aumentas tu bagaje de léxico, ¿no? Por ejemplo, tú estás hablando de control de cuentas por cobrar,
podrías trabajarlo a nivel de finanzas, podrías hacerlo con ratios, podrías trabajarlo en un escenario real en tu empresa. Es decir, ya no solamente desde el punto de vista contable vas a leer tesis, vas a probar con estadísticas y vas a probar con estudio de caso. Entonces aumenta tu nivel de aprendizaje. Establece también acá está, los antecedentes. Bases teóricas, ¿no? Ahorita vamos a ver. Cuando hablamos de bases teóricas estamos hablando de una definición concreta de tu variable. Por ejemplo, sigamos con cuentas por cobrar, ¿no? Las cuentas por cobrar es, ¿no?, obligaciones a corto, mediano plazo, registrar los estados financieros, lo dice el autor del Águila, por ejemplo, 2020, en el libro tal, ¿no? El antecedente se va a diferenciar porque va a llamar a tesis, ¿no? El antecedente se diferencia de una definición porque citas toda la estructura de la tesis, ¿no? Y eso lo vamos a ver ahora en algunos breves minutos cuando revisemos los trabajos que se les ha sugerido leer y sus avances también. Ahora, ¿para qué me sirven estas bases teóricas que va dentro del marco teórico? ¿Y para qué me sirven los antecedentes de tesis? Me ayuda a establecer el fundamento para que la hipótesis es el mismo título como propuesta de solución al problema de investigación, tenga fortaleza, es decir, hayan varios autores que hayan escrito sobre tu variable. Generamos nuevas líneas y áreas. Claro, de tanto es la escritura de las líneas de investigación, mi querido estudiante, que en la actualidad, bueno, la universidad maneja solo 3 líneas, ¿no?, por ausencia de escritura. Y eso ya es otro capítulo en la historia de nosotros los contadores, ¿no? ¿Por qué han disminuido las líneas? Porque solamente la mayoría de tesis trabaja con las 3 líneas que usted está revisando en la actualidad. Provee un marco, ahí está, el marco de referencia significa el marco de las bases teóricas para poder interpretar el resultado. Si estoy hablando de cuentas por cobrar, debo saber qué es cuentas por cobrar, la clasificación, los factores, los indicadores. Eso es para la parte temática, ¿no? Ahora, para la parte de tesis, ¿qué tesis se han escrito sobre las cuentas por cobrar enfocándose al método que usted esté eligiendo? ¿De qué año, de qué país? Entonces son 2 enfoques distintos. La primera delimita la definición y la segunda me habla de autores de tesis que han escrito sobre esa variable desde un punto de vista práctico, ¿no? Entonces el uno es teoría absoluta y en el otro es super absoluta práctica, ¿no? Entonces si queremos diferenciar. Ahora, componentes, aquí están los antecedentes, ¿no? Son las tesis que usted lee, ¿no?, que usted extrae, ¿no?, donde hay un título de investigación, igual que usted tiene introducción, tiene marco teórico, tiene antecedentes, que ese antecedente le sirve a usted también. Y por último, tiene parte estadística, conclusión, discusión y recomendación, que es lo que diferencia a las bases teóricas. En las bases teóricas solamente vas a detallar las definiciones. También puedes utilizar tesis, pero solo te limitas a la definición. Volvamos a la clásica cuentas por cobrar, ¿no? En el antecedente van a buscar tesis, ¿no?, tesis que hayan investigado, ¿no?, tesis de investigación, ¿no?, tesis, artículos científicos, ¿no?, etcétera, ¿no?, que tengan justamente que tengan la estructura de una tesis. ¿Cuál es la estructura de la que usted está observando con la universidad? Que tiene parte de teoría, parte de práctica, ¿no? Entonces es bien importante que usted maneje el tema de los antecedentes, ¿no? También se guía porque ahí está mirando modelo de hipótesis, modelo de matriz de investigación. Entonces va con ese as bajo la manga para poder sustentar su título de investigación. Las bases teóricas, en cambio, son los conceptos relacionados, son simplemente conceptos, ¿no?, conceptos de la matriz de consistencia, ¿no?, matriz de, voy a poner OP y ¿no?, consistencia, matriz de OP con consistencia, que lo vamos a ver también hoy, dentro justamente de lo que se considera como la definición de los principales libros o autores que nos sirven para definir las palabras claves, en este caso nuestras variables, ¿no?, que es diferente, ¿no?, las bases teóricas, diferente a los antecedentes. Y es una pregunta que le puede hacer cualquier jurado: cíteme 2 antecedentes, la clásica, y dígame 2 autores que solamente definan la variable, la diferenciación, ¿no? Y la hipótesis, que obviamente, ¿para qué me sirven esos antecedentes? ¿Para qué me sirven esas bases teóricas? Para respaldar las hipótesis que usted va a generar en su nueva tesis. Así que tengan respaldo, para que la hipótesis tenga respaldo de autores
Obviamente que han escrito sobre el mismo tema que usted. No quiere decir que usted está copiando, sino simplemente que esa persona también vivió ese problema. Por ejemplo, haya vivido las cuentas por cobrar en Brasil, haya vivido el problema en Estados Unidos, Rusia, etcétera, donde usted guste, pero desde un punto de vista literal en otro país, ¿no? Trayendo en acotación. O tal vez usted está ahorita en Trujillo, ¿no? Un ejemplo. O está en Puerto Maldonado. Y el problema también ocurre aquí en Lima, en el Callao, ¿no? Entonces, para que se sienta acompañado en la lectura y vea que su problema de investigación ya ha ocurrido y está bien fundamentado por otros autores que como usted comenzaron de cero a escribir, ¿no? Los antecedentes de la investigación, ¿para qué me sustenta esta temática dentro de la tesis? Usted lo ha leído en las tesis que se les ha compartido. ¿Qué son antecedentes? Formalmente Tamayo, que es un autor muy conocido en el mundo de la investigación, nos dice, es todo hecho anterior a la formulación del problema. Sirve para aclarar, juzgar, interpretar, es decir, las tesis y artículos que ya tengan investigación. Tengan antecedentes, problema de investigación, hipótesis, parte estadística, etcétera, lo cual constituye una herramienta para respaldar nuestra variable de investigación, ¿no? ¿Y qué son? Vara también nos dice, son una síntesis analítica y crítica de los estudios anteriores. Asimismo, contiene un diagnóstico original de esos autores que escribieron antes de usted. Puede ser ese 5, 7 años como máximo, ¿no? ¿Cuáles son las características? Recuerde, los antecedentes tienen estudios que realizaron antes que usted, por lo menos en máximo 5 años. Yo encuentro también antecedentes del año pasado, perfecto, 2020, perfecto, usted encuentra perfecto. Bienvenido a los antecedentes más recientes. Debe de tener el título, ahí está la diferencia, título, objetivo, la metodología, resultados y las conclusiones, y esto va citado en su tesis. Ser publicado en libros, ¿no? Es decir, en este caso tesis de investigación, artículos científicos, ¿no? Científicos, etcétera, ¿no? De respeto, obviamente, ¿no? No página web. Cuando digo artículos científicos no son artículos de periódicos, son artículos de revista indexada. Abordar los temas variados y de acuerdo a nuestro problema de investigación. Pueden ser nacionales e internacionales. Acá está la parte de lo que tienen que indexar dentro de su antecedente, ¿no? Va el título de la investigación, objetivo, metodología y resultado. Es la parte del antecedente. ¿Para qué me sirven los antecedentes? Para saber qué tanto han investigado, si hay estudios previos, quiénes lo han estudiado, quiénes han trabajado con la investigación, cuáles son los principales resultados, cómo se realiza la investigación, qué aspectos dejaron investigar y cómo podrías utilizar la información de la tesis. ¿Y para qué nos sirve? ¿No? Es una pregunta que me hacían constantemente. Sirve para examinar y confrontar justamente los enfoques, cómo ha escrito ese autor, qué tipo de investigación es, qué tipo de prueba estadística hizo y los resultados, conclusión y recomendación, ¿se parecen a mis conclusiones o no parecen? ¿No? Me va a ayudar para discutir en mi próxima tesis. ¿Cómo elaboro los antecedentes? Vamos a buscar y organizar calidad académica, es decir, no voy a buscar cualquier tesis, y ahí le puse, tienen que ser de universidades licenciadas, jóvenes. Eso lo recalco, por favor, acá le vamos a poner una anotación. Algunos jóvenes, por más que les pongo, me ponen antecedentes extraños y ya no es permitido. Extraños porque ya no permitimos antecedentes que no pasen normas de calidad educativa. Entonces, deben de citar tesis de universidades, por favor, licenciadas, ¿ya? Para que cuando sea publicada SUNEDU no observe, ¿no? Recuerden que nuestro órgano de calidad educativa es la querida SUNEDU, quienes ordenan qué universidades mantienen ese ranking de buena escritura y buena moral ética, ¿no? Sintetiza la información, es decir, hace un resumen de lo que usted ya quiere leer. En cada antecedente, en cada tesis vaya antecedente y guíese, ¿no? Redacta el antecedente partiendo, ellos también igual que ustedes sufrieron para plantear ese título, ¿no? Sufrió en la redacción, sufrió en los citados, está con otra cita antigua, no se copie, por eso le digo, no vale copiar porque ese citado ya no está actualizado. Usted tiene que parafrasear, de lo que lee, cámbielo a su propia palabra, a su propio estilo, a su propia interacción de calidad académica y vuélvale un trabajo con su pincelada propia de personalidad, ¿no? Cada personalidad de cada uno de ustedes es valiosa y es interesante.
Ahora, ¿cómo buscamos, no? Hay informaciones que se buscan a través de nuestro portal del Trilce, justamente con la delegada hemos visto, pero igual yo les voy a pasar ahora unos números y unos manuales para que puedan indexar, ¿no? Hay información externa que yo le he pasado manuales para que busquen de fuentes como Alicia Concitec, ¿no? Dialnet, Science Diren, Scopus, etcétera, ¿no? Pueden ser, como les digo, antecedentes tesis nacionales, hay un tope, el 50%, y el otro tope de internacionales. Si es en inglés, mejor. Recuerden que en el reglamento ya nos exigen buscar tesis en otro idioma. ¿Y cómo se hace? Ahora vamos a apoyarles también. En las mejores tesis vamos a ver para que vean que es súper sencillo. Se redactan los antecedentes partiendo de lo general a lo específico, es decir, de los datos genéricos. Por ejemplo, lo que dijimos hace un momento, ¿no? Partimos de esto, ¿no? Vamos a extraer el título, el objetivo, la metodología, los resultados y las conclusiones. Y recién redactamos, como nos dice acá, ¿no? La redacción va en estilo APA, respetando los estudios nacionales y luego los extranjeros de acuerdo a la guía. Tablas, ¿no? Ahí está. Y aquí está lo que usted tiene que extraer, ¿no? El autor y el año de publicación, la fuente de publicación, el objetivo, el diseño, la muestra, instrumentos y resultados. Y acá hay una tabla de antecedentes, ¿no? Para que usted trabaje y tabule, ¿no? Esto es como un ejercicio, mi querido estudiante. Yo también, igual que usted, llevo cursos y esta es la parte bien trabajosa. O sea, no crean que parece fácil, pero no, tiene que tener coherencia. La tesis que estoy leyendo tiene que extraerlo primero en este cuadro aquí y luego lo va a parafrasear en su tesis, ¿no? El título, el año del autor, la fuente, es decir, la fuente, qué universidad lo está publicando, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahorita vamos a revisar y vamos a utilizar nuestra tabla. El objetivo y el diseño de la investigación, la muestra, los instrumentos, los resultados. Se les sugiere que guarden todas las tesis con el link del PDF, ¿no? Para que puedan revisar, porque si no guardan el link en su archivo, en el HTTP con su PDF, no lo van a abrir. Entonces hay que guardar. Bien, ahora como les comenté, vamos con la siguiente parte, las bases teóricas dentro del marco teórico. ¿Cuál es la diferencia entre los antecedentes que hemos visto y los conocidos temas del marco teórico? El marco teórico es la recopilación resumida de un cuerpo temático, conocida como la definición o cuerpo teórico de un tema que usted ha elegido, ¿no? Regresemos con el famoso cuentas por cobrar. ¿Qué autores definen solo la palabra cuentas por cobrar? Y luego voy sacando subdefiniciones. Establece el estado actual del avance científico hasta el momento en el cual usted realiza su investigación. Debemos situar entonces la temática, es decir, no podemos hacer definiciones muy antiguas de hace 50 o 20 o 30 años porque ya pasó, sino traer nuevas escuelas, nuevos enfoques a la definición. Me orienta para saber cuál es mi horizonte, es decir, hasta dónde voy a llegar, ¿no? En el tema de la investigación de mi producto, ¿no? Conduce a formular hipótesis. Claro, una buena teoría, es más, esa lectura de buenas tesis que usted extrae le ayuda a saber cómo ese autor hizo su hipótesis, ¿no? Cómo hizo el título. Entonces, no estoy solo en mi investigación, no estoy sola. Hay muchos autores que en diferentes idiomas escriben de la misma variable de cuentas por cobrar. Me motiva saber que mi investigación está renovada, ¿no? Es decir, yo estoy apoyando a esos investigadores que han escrito antes de nosotros y voy a actualizar toda la data. El marco de referencia para respaldar que mi variable está bien definida con esas definiciones conocidas como parte resultado. El marco teórico, bueno, aquí estamos hablando de la siguiente parte, ¿no? El marco teórico se divide en, acá vamos a ver, aquí está. Marco teórico, fundamenta la teoría dentro de la cual se enmarca la investigación, y marco conceptual solamente son los conceptos. Claro, dentro del marco teórico va todo, ¿no? Y el concepto se le conoce como marco conceptual de la investigación. El marco teórico es el conjunto de conocimientos, redacciones, es más, los antecedentes y todo ello va dentro del marco teórico. Pero el marco conceptual son las bases teóricas que usted mira en las tesis, el análisis y la exposición solamente de la definición de la teoría, de su variable, dimensión, indicador de su tesis. Las perspectivas teóricas de muchos autores pueden ser tesis, libros, artículos, pero solamente habla de la temática. Y acompaña a los antecedentes para respaldar la definición, ¿no? No es lo mismo, así que hay una diferenciación. Ahora, funciones que cumple nuestro marco teórico. Ayuda a definir, ¿no? Obviamente, teóricamente, que la variable que usted está planteando es conocida. ¿Qué pasa? La mayoría de estudiantes cuando se presenta una sustentación le dicen,
¿Por qué escribió de las cuentas por cobrar? Ah, porque, bueno, es lo que pasa en la empresa. No, tiene que decir qué son las cuentas por cobrar. Definir desde cuándo está la palabra dentro del diccionario académico de la lengua española. ¿Qué autor lo trajo en acotación? Hemos tiene que leer más allá de lo que le dice su tesis. ¿No? ¿Desde qué historia? La cuenta que se maneja hace más de 200 o 300 años, ¿no? Está desde Lucas Pacioli, desde sus primeras muestras de la contabilidad incipiente. Entonces nos ayuda a tener una cultura general de dónde sale la palabra como léxico y como tal, que es muy diferente a hacer los antecedentes, ¿no? Entonces luego las cuentas por cobrar tienen clasificaciones, tiene indicadores, tiene medidores. Lo puede enfocar de 1000 ángulos, se puede enfocar de 1000 maneras, ¿no? Contribuye a que me respeten como investigador, es decir, que domine usted su tema de investigación y no lea, sino exponga. Es una característica muy importante dentro de este procedimiento, porque un tema es que el estudiante, una cosa es que lea la pantalla, otra cosa es que exprese el entendimiento de la lectura que ha tenido. Entonces, eso te da respaldo temático. Orienta para que esa investigación sea respaldada, ¿no? Evita que venga tal vez un jurado y diga, pero ¿por qué? No sabe la variable, no sabe su matriz, entonces ¿cómo he hecho la tesis? Evita justamente esa confrontación, porque el investigador va a demostrar que su temática tiene que ver con su parte práctica. Da luz al estudio de nuevas generaciones, así como ustedes que están siguiendo investigaciones antiguas, y va a renovar, va a refrescar, va a ampliar el horizonte con sus nuevas frases y nuevas palabras respecto a un tema ya conocido, ¿no? La cantidad de fuentes, ajá, y acá está, por favor. Luego de un análisis documental, dicen, ¿no?, los autores, que para tesis de pregrado, entre 25 a 35, ahí está usted, ¿no? Promedio, ¿no? Ahí está, lo vamos a subrayar. Es lo mínimo, o sea, si es lo mínimo, esto es un 11, un 12. Puede ser más. Para una maestría, 30, 40. Para una revista científica, 50, 70 y doctoral. Yo estoy acá, yo estoy en tesis doctoral, ¿no? Entonces, el promedio podría ser entre estas dos, ¿no? 35 y 40. Pero nunca vaya a lo mínimo, joven. Siempre vaya a lo máximo, ¿no? O sea, vaya por el 20. Yo siempre digo, así no entienda, láncese y triunfa en este mundo académico. Luego de realizar esas citas, usted va a hacer el proceso que se le llama análisis documental, es decir, va a extraer citas de libros, tesis, artículos científicos, quienes van a respaldar la investigación que usted está realizando. Lo dice Sampieri ya desde el año 2010, 2014, 2020 en adelante. Etapas. Lo primero que tiene que hacer es buscar la literatura. Va a revisar en todos los buscadores online, porque ahora es por online. La adopción de la teoría y va a formular su teoría sobre su título de investigación, que es lo que se ha dejado. La revisión de la literatura significa que usted va a leer los documentos disponibles de respeto, ¿no? Vuelvo a repetir, de universidades licenciadas. Adaptación, ¿no? Se realiza de acuerdo a una buena revisión de literatura. Recuerda que Hernández Sampieri ya lo dijo, hay situaciones y hay estrategias, ¿no? Existe una teoría complementaria, hay varias teorías, hay trozos tal vez vacíos que usted va a llenar con su investigación. Toma esa teoría y lo vuelve marco teórico, elige una teoría basada en hechos para construir un marco teórico renovado con teorías. Construye una perspectiva teórica. Busca literatura fresca, es decir, contemporánea, y la investigación ayuda a orientarnos mejor. Y aquí está, dentro de las bases teóricas tenemos fuentes primarias o directas, fuentes secundarias y fuentes terciarias. Las fuentes primarias pueden ser libros, ahí está, es diferente. En el marco teórico usted puede utilizar libros, ¿ya? Puede utilizar a nivel técnico contable, puede utilizar resoluciones de carácter avanzado, guías, diccionarios, obviamente relacionados y obviamente con respeto, ¿no? No va a utilizar cualquier libro, cualquier guía histórico, prehistórico, diría yo, y que no tiene respeto académico, ¿no? Siempre con respeto al autor y a la fuente de investigación. Recuerde que usted va a ser citado y llamado, y es la parte más difícil, la búsqueda de buena bibliografía. Pueden utilizar también revistas como Diario Gestión, El Comercio, etcétera, que le permita tabular su información de manera anecdótica, pero respetando, ¿no?, las fuentes de información. Estrategia, puede trabajarlo, bueno, usted está trabajando como tesis, ¿no? Hay otras formas, hay monografía, usted es tesis. ¿Qué pasos debo seguir? Claro, dijimos la revisión de literatura y la adaptación. Al inicio de la revisión obviamente hay una resistencia, ¿no? Eso es normal, yo estoy acostumbrada a que el alumno casi se enrojezca, ¿no? Ah, voy a leer un montón, pero luego se da cuenta que si no lee no va a fundamentar y no va a poder respaldar su título.
es bien importante que rompa ese tabú, ¿no? De decir, no puedo leer, sino sí voy a leer. No sabemos cómo, pero lo vamos a hacer. La lectura mínimo en el tema de tesis jóvenes es mínimo de 1 a 2 horas, 3 veces por semana. Que usted lea 6 horas a la semana y cite es lo máximo. Tampoco no se le va a exigir todos los días, ¿no? De 2 a 3 horas, 3 veces por semana, hace 6 horas a la semana, ¿no? Entonces, y trate de hacerlo con anticipación, no un día antes, ¿no? Por ejemplo, me escriben ayer y el tema es que no hay tiempo. De un día para otro no va a leer pues 10 o 20 autores, es bien difícil, ¿no? Trate de leerlo así, disciplínese, lunes, miércoles y viernes o martes, jueves y sábado, ¿no? 2 horas por ahí que usted tenga en su agenda. Para identificar, acudir directamente a la fuente, a los buscadores que usted está haciendo muy bien, acudir en expertos del área, es decir, si yo estoy escribiendo de costos, si yo estoy escribiendo de finanzas, de cuentas por cobrar, impuesto a la renta, les cuento que la mayoría de jurados les gusta mucho el tema tributario, ¿no? Porque hay poca investigación en el Perú sobre esos puntos. Acudir a fuentes terciarias, claro que sí, ¿no? Como siempre digo, respetando la ética profesional, ¿no? De la universidad licenciada que usted está acudiendo ahora para el título, ¿no? La obtención, luego que ya identificó a través del Drive, a través de buscadores, extraiga las citas de esas tesis o esos libros, ¿no? Y forme su propia biblioteca, así como miren el laptop, o sea, en vez de tenerlo ahí físicamente, téngalo en base digital, ¿no? En su Drive puede ser. Y consulte cuantas veces sea necesario y parafrasee. Recuerde que las muletillas, las fallas ortográficas, hacen que sea un poquito más laborioso el tema de la redacción, pero usted lo puede mejorar. Revisar la literatura, por ejemplo, Europa Journal, ¿no? Dese una vuelta cibernética sería, ¿no? Con un clic y revise en otro idioma, utilice el traductor Google y pase el parafraseo, ¿no? Y va a ver que es más divertido. Por ejemplo, la Academia de Psicología, ¿no? Los que estudian en psicología, la Academia de Pearson, ¿no? McGraw-Hill, puede ingresar a McGraw-Hill, los libros en inglés, lo parafrasea al español. Por ejemplo, si esto estuviera en inglés, lo único que tiene que hacer es copiar este párrafo, va al Google traductor de inglés al español y en el español lo cambia y lo vuelve tal cual es, ¿no? Yo les voy a enseñar cómo yo también estoy avanzando ese tema para que vean que no es difícil. Ahora, hay revistas para trabajar con el tema de bases de datos. Tenemos el Mendeley, el Ginaris y el ProQuest que tiene la universidad y la biblioteca de la UCB que se está trabajando. También hay otros tipos de revistas para los que estudian medicina. En su caso, estas principales puede ser para contabilidad. También hay CD-ROOM y búsqueda computarizada por Mendeley, ProQuest, Cielo, Wilson, Social Science, Diren, como le dicen, ¿no? Páginas web de Wikipedia, está prohibido. Aquí está diciéndote, por favor, estudiantes, tengan presente que eso no se hace, ¿ya? No se hace, vamos a ponerlo con rojito. No todo lo que aparece es útil. Por ejemplo, páginas web extrañas. Wikipedia, Rincón del Vago, tutarea.com, monografías, etcétera. Páginas que no tienen acreditación académica. Blogs extraños, sin autor, sin fecha, chat extraños, listas electrónicas, páginas web, etcétera, sin autorización académica. Las tesis, bueno, acá dice históricas. Ahora hemos bajado, según el nuevo reglamento, de 5 a 7 años, ¿ya? Según la norma, porque en el 2021 cada vez vamos mejorando, ¿no? Libros, igual acá de 5 a 6 años. Se lo está diciendo la universidad con anticipación. ¿Cuándo saber que es correcta mi información de internet? Tiene que tener su código SSNP y revista de página, porque muchas personas pueden armar su página y colocarlo y no sabe si es buena. De extracción y recopilación y depuración de la información existen diversas maneras, lo que sí resulta completo. Fichado, ¿no? Te recomiendo siempre que hagas tarjetitas, puedes hacerlo en papel o en digital. Esto lo pasas a la tarjeta que te enseñé hace un momento en Excel, donde tengas el autor, título, referencia, link, etcétera, para que puedas parafrasear. Las técnicas, fichas bibliográficas, como lo hemos visto, y fichas resumen, sintetizar los parafraseos. Fichas de análisis, juicios de expertos, trabajo de campo cuando vas a hacer tus entrevistas. Pasos para tu marco teórico, ¿no? Necesitamos, en primer lugar, categorizar desde la variable dimensión indicador. Es más, debemos saber los elementos, ¿no? Por ejemplo, estoy leyendo un trabajo sobre población de niños, ¿no? Quiero saber cuánta población de los jóvenes quieren estudiar.
Si son adultos, niños, adolescentes. ¿Qué variable voy a ver? Es una variable socioeconómica. ¿Qué variables son las pequeñitas o las subvariables? ¿No? Aquí está. Sale de la definición de nivel socioeconómico. Por una sugerencia, ¿no? El ejemplo del plan de trabajo. Siempre hay actitudes hacia, por ejemplo, a lo que hacen los psicólogos, ¿no? Concepto de la variable 1, concepto de la variable 2, factores, modelos, ¿no? Igual aquí hay otros modelos, literatura a nivel nacional e internacional para los antecedentes y parte temática. Primero van los conceptos y luego ya viene nuestra antecedente. Incorporo las referencias. Definitivamente al citar las referencias bibliográficas es por ende una obligación ética para verificar que no estoy plagiando o copiando. Citar al autor, se coloca el apellido y entre paréntesis el año el cual publicó. Puede también hacerse una cita en paréntesis que incluye según sea el caso. Recomendaciones finales. Mira, acá te está dando algunos ejemplos, ¿no? Esto es el método antiguo. En la actualidad ya no estamos, ese es el método antiguo. Ahora estamos haciendo citas parafraseadas. Para las citas parafraseadas, y voy a dar un ejemplo acá, dice Ramos, esa es la cita tal cual, ¿ya? Ahora vamos a hacer el parafraseo, ¿no? Entonces vamos a hacerlo con el mismo autor, pero voy a parafrasear, ¿ya? A ver, ¿cómo se hace, profesor? Vamos a parafrasear. Ay. A ver, acá. Termino, chicos, y las reviso, así que atentos, por favor. ¿Ya? Fin. Y empezamos, ¿no? Dice Ramos en el año 2013... Afirma, ¿no? Quito las comillas, dice. En vez de poner todo este párrafo, voy a poner a mi conveniencia lo que yo quiero decir como autora de mi tesis, ¿no? Dice, las bases de datos, ¿no? Podemos poner el grupo de datos, ¿ya? Ahí estamos. Se configuran como, o se analizan, ¿ya? Como herramientas como herramientas ágiles, llamas ágiles y adaptables, ¿no? Adecuadas, como herramientas correctas y ágiles. Estoy buscando sinónimos, ¿ya? Para la recuperación de la información respecto a los temas de alto impacto, ¿no? Entonces, ¿qué hice, no? Impacto, punto. Hago lo mismo que arriba es la cita tal cual esa, ¿ya? Pero abajo, ¿qué hice? He parafraseado, ¿no? Estoy diciendo lo mismo, pero en mis propias palabras. Y eso es lo que se quiere, a ver, impacto. Es lo que se quiere en los trabajos, ¿no? Entonces, la parte de arriba es la cita tal cual está, que se le conoce, antes los autores le decíamos cita textual. Y ahora, en la parte inferior, es la parafraseada de la cita que estoy viendo, ¿no? No me está dejando un ratito de acá. Quiero quitarle esto de acá. No me está dejando, no importa. Parafraseado del mismo autor, Ramos 2003. Y miren, es lo mismo, sin comillas, en mis propias palabras. En vez de poner afirma, buscamos aduce, ¿ya? Puede buscar aduce, que esta, vamos a poner acá, que el grupo, listo. Entonces lo que hice es decir lo mismo, pero en mis propias palabras, ¿no? Si puedo mantener o aumentar el número de palabras por palabras copiadas, genial, ¿no? Para evitar el plagio, ¿no? Entonces, obviamente si estoy citando Ramos aquí, debe de ir también Ramos en la parte final, ¿ya? Y bien, vamos a ver, siempre respetando el derecho de confrontación. Así como cito en esta parte, también debo ordenar mis referencias y debo ver si el autor sigue vigente a la copia original y revisar que no sean plagios, ¿no? Repetimos, las correcciones deben hacerse en manuscrito, es decir, puede ser en tema digital, y tratar de que sea lo más limpio y transparente, sin muletillas, sin errores ortográficos, ¿no? El esquema de un marco teórico aquí lo tienen, están las teorías, definición, evolución, calidad, por ejemplo, que es un ejemplo
para esta tesis, calidad de servicio y simplificación administrativa, ¿no? Una tesis de administración. Entonces, primera variable, calidad de servicio, está definiendo, clasificando. Segunda variable, igual, ¿no? Está definiendo, clasificando. Igual, ¿no? Aquí está categorizando. Las dificultades al hacer el marco teórico. Por ejemplo, puede confundir la definición con la importancia. Trate de mantener primero la definición y después la importancia. Igual, satisfacción laboral, la definición de satisfacción y las dimensiones salen de la definición. Muy bien. El marco conceptual, jóvenes, ¿qué podemos decir? Nos ayuda con las definiciones constitutivas. Tiene el tema del PNP, es decir, por ejemplo, la inteligencia emocional, el rendimiento de nuestras instituciones educativas, ¿no? Recuerda que tiene que tener un glosario, ¿no? Eso te ayuda para poder clasificar, ¿ya? En las tesis antiguas vas a ver esta parte y por supuesto vas a ver también el enlace en las tesis nuevas que va con el tema de las referencias. Recuerda que si citas un autor en la parte superior, debes de citar también en la parte inferior, ¿no? Espero que te haya servido estos consejos para la sesión de hoy. Te saluda Erika Espinosa para el curso de taller de tesis de la Universidad César Vallejo.